dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Sí, Señor, te necesitamos, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestro corazón. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Tu amor apaga todo temor. Y como el sol, transforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Cuando soy débil en ti soy fuerte, Dios. Dile: no puedo más, no puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Will you meet me here again? Oh, 'cause all I all you are. Will you meet me here again? Will you meet me here again? Will you meet me here again? Oh, oh. No me has abandonado, no me has olvidado, Señor, porque tú con amor eterno nos has amado, por lo tanto nos prolongaste tu misericordia. Ya con nosotros, y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí, dando una manera. Oh,
all I want is all you are. Will you meet me here again? Mire, no puedo más. No puedo más. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí tiene a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras, Señor. Señor, nuestra alma tiene sed. Gracias porque tú no nos has abandonado. Gracias porque tú no nos has dejado, porque nos amas. Porque tú eres nuestro Padre, nuestro papá. No la imagen de nuestro papá terrenal, sino la imagen del papá perfecto que está con nosotros, que nos abraza, que nos levanta, que nos lleva más allá de nosotros mismos. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Amén. Amén. Gracias por conectarte con nosotros hoy. Bienvenido a Gente Unida. Hoy estamos en medio de una serie que hemos titulado Historias de Vida. Y esta serie se trata de examinar diferentes personajes de la Biblia para poder extraer principios que podamos aplicar a nuestra vida. Y la historia que vamos a ver el día de hoy se trata de Pedro, un personaje súper conocido. De hecho, hay construcciones que llevan su nombre, que son referencias mundiales. Pedro no solamente caminó con Jesús de cerca durante 3 años, no solamente formó parte de los 12 discípulos de Jesús, Pedro formó parte del círculo más íntimo de Jesús junto con Juan y con Santiago. Pedro tuvo la oportunidad de que Jesús se invirtiera en él de una manera sistemática para desarrollarlo. Pedro fue testigo ocular cuando Jesús enseñó a las multitudes, cuando Jesús hizo milagros. Bueno, Pedro estaba ahí. Pedro fue testigo de cómo Jesús fue arrestado. Pedro estuvo presente en la muerte de Jesús, pero también en la resurrección de Jesús. Pedro fue un gran promotor del cristianismo, un gran líder de la iglesia. Pedro incluso realizó milagros. Ese era Pedro, un hombre fuera de serie, un hombre de acción, echado siempre para adelante. Tanto así que un día caminó sobre las aguas. Mira, en medio de una tormenta, Jesús se acerca caminando sobre el agua. Los discípulos estaban en la barca y ellos se asustan porque piensan que es un fantasma. Y Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. Y entonces Pedro, el que se atreve siempre, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Entonces Pedro se baja de la barca y empieza a dar pasos y a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero tú y yo sabemos que algunos pasos más adelante, bueno, Pedro comienza a ver el viento, comienza a ver las olas y entonces finalmente Pedro comienza a hundirse. Pedro también es conocido por sus grandes declaraciones. Un día Jesús estaba platicando con sus discípulos y les dice, a ver muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a decir, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Ok, pero ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro es quien se levanta y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le celebra. Y uno ve a Pedro y uno dice, wow. O sea, pero no todo fue positivo en la vida de Pedro. Pedro fue un hombre impulsivo, escuchaba poco, hablaba mucho. Era esas personas que muchas veces actuamos a lo mejor sin pensar. Pedro pensó en varias ocasiones que él era mejor para otros, que él sabía,
qué era lo mejor para otros, incluyendo para Jesús. Jesús en una ocasión sabe que toda autoridad le ha sido dada en el cielo, en la tierra, y lo que Jesús hace es darles una gran lección de amor, de humildad y de liderazgo a sus discípulos. Jesús entonces, consciente de que tiene toda la autoridad y todo el poder, lo primero que hace es increíble. Agarra una toalla, se inclina y comienza a lavar los pies de los discípulos. Les lava los pies a cada uno, y cuando llega a Pedro le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jamás, ¿no? Y Jesús le dice, si no hago esto, entonces tú no vas a tener parte conmigo, Pedro. Y Pedro le responde, entonces no nada más los pies, dame completo, manos, brazos, pies, todo, ¿no? Y Jesús responde, Pedro, tranquilo, basta con que te laves los pies. Pedro pensaba que sabía lo que era mejor para otros, de verdad, incluyendo Jesús. Quería incluso a veces cambiar la agenda de Jesús. En otra ocasión estaba Jesús con sus discípulos y les dice, mire, yo soy el Cristo y el Mesías, y el Mesías tiene que padecer. Así que voy a ser arrestado, voy a ser crucificado. Y Pedro entonces escucha todo eso y toma parte a Jesús. Le dice, oye, ¿sabes qué? Es que no, eso no está bien, ya no digas eso. Y Jesús le responde, apártate de mí, hazte un lado, porque para esto he llegado. Yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Y a estas alturas puede ser que tú te sientas identificado un poco con Pedro, no sé, quizás en sus cualidades positivas o quizás en sus negativas, no lo sé, por su autenticidad o por su impulsividad. O quizás hablamos mucho y escuchamos poco, no lo sé, pero creo que hay un elemento en la vida de Pedro con el cual todos nos podemos identificar. ¿Sabes cuál es? El fracaso. El fracaso, de verdad, porque no importa en qué parte de tu vida te encuentres, en algún momento tú has fracasado, yo he fracasado. En algún momento no le hemos dado al blanco. No lograste lo que te propusiste. Y mira, el fracaso causa temor de fallarle a otros, de fallarte a ti mismo, de fallarle a Dios. Así que la intención el día de hoy es ver qué ocurre cuando fracasamos, porque el fracaso hace que te cuestiones quién eres. El fracaso hace que me cuestione quién soy yo. El fracaso hace que nos replanteemos nuestra identidad. Fracasar hace que tú y yo nos veamos al espejo y nos hagamos una pregunta. ¿Quién soy en realidad? ¿Quién soy yo realmente? Porque yo pensaba que era alguien, pero después de este fracaso, parece que no soy yo quien yo pensaba. No soy quien yo pensaba que yo era. Así que 3 cosas siempre están presentes cada vez que tú y yo fracasamos. Número 1, desánimo. Número 2, culpa. Número 3, vergüenza. Y entonces nos hacemos preguntas con respecto a nosotros, con respecto a otros y con respecto a Dios. Porque el fracaso tiene el potencial de que olvide cómo Dios me ve y lo que Dios dice de mí. El fracaso tiene el potencial de que yo olvide cómo Dios me ve y lo que Él dice de mí. Es después del fracaso que nos olvidamos de lo que Dios dice de nosotros. El fracaso puede ser tremendamente destructivo, nos paraliza. Es ahí cuando comenzamos a escuchar las voces de no eres suficiente, no eres quien tú pensabas que eras, en realidad no tienes lo que se necesita. Y nos impacta tanto porque en el fondo nosotros pensábamos algo y nos cuesta trabajo aceptarlo, honestamente. Algo inconsciente que pensábamos, si tú quieres. ¿Sabes qué es? Que tú y yo somos mejores que los demás. ¿Sabes que hay una encuesta acerca de hábitos de conducir que revela que el 93% de los conductores piensan que son mejores que el conductor promedio? O sea, visto de una manera así. Cuando tú vas manejando y te pasan 9 carros alrededor, bueno, esos autos creen que conducen mejor que tú. Y lo curioso es que tú también lo piensas. Pedro se sentía muy seguro de sí mismo. Tenía una gran confianza en sí mismo, pero la realidad lo confrontaría. Así que vamos a ver la historia. Dice así. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo,
pero me seguirás después. ¿Pero por qué no ahora? ¿Por qué no ir ahora, Señor?, le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Juan 13:38. Mira, en otra parte de la narrativa, en Marcos, dice que Jesús menciona que iban a ser dispersados, golpearán al pastor y las ovejas se dispersarán. Y Pedro se levanta y le dice lo siguiente. Pedro le dijo, verso 29, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro, enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. O sea, yo no te voy a negar, puede ser que otros tengan miedo, está diciendo, ¿no? Puede ser que otros se acobarden, Jesús, y que se vayan, pero yo no me voy a ir. Puede ser que otros fallen, puede ser que otros fracasen, pero fracasar para mí no es una opción. El fracaso y yo no empatamos, el fracaso no va conmigo. Llega el momento entonces del arresto de Jesús. Y están en el huerto en donde Jesús le pide a sus discípulos que orarán con él porque se sentía morir. Por cierto, los discípulos se quedan dormidos. Y llega entonces un contingente de soldados para arrestar a Jesús y Judas llega con ellos. Y Pedro entonces lo que hace es que saca un cuchillo y le corta la oreja a Malco, que era un ayudante del sumo sacerdote. Jesús interviene y le dice a Pedro, ¿qué estás haciendo? Esta no es la manera. Y entonces Jesús pone su mano sobre Malco y sana su oreja. Jesús es arrestado y se lo llevan. Y aquí es entonces cuando viene el gran fracaso de Pedro. Leemos en la Escritura, verso 15. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Y ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote. Así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Juan 18:15. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer entonces le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Y como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Y mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, escucha esto, uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Justo como Jesús había dicho que sucedería. En el relato Mateo dice que no solamente negó a Jesús, sino que además, para enfatizar que no lo conocía, decía algo así como que me parta un rayo, que no lo conozco, ¿no? O sea, Pedro se está desligando por completo de Jesús. En el relato de Lucas se nos deja saber que en ese momento las miradas de Jesús y la de Pedro se cruzan. Y entonces Pedro hace lo que quizás tú y yo habríamos hecho. Llora amargamente, huye y llora. Y es ahí en ese momento que Pedro descubre cómo es en realidad, cómo es realmente. Él finalmente se enfrenta con la realidad de que él no es quien creía ser. Pedro se sentía fuerte, confiado. Él sentía que el fracaso para él no era opción. Él no voy a fallar. Pero ahora, él defraudó a su maestro. Le falló a su amigo, a quien había asegurado una y otra vez, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Cómo fue que le fallé? ¿Cómo pude fallar? ¿Cómo pude hacer eso que dije que nunca haría? Y quizás esto se conecta contigo y conmigo. Quizás tú te has sentido así.
Quizás tú estás en ese lugar en donde nunca pensaste que llegarías a estar. Quizás tú te encuentras en una relación en la que dijiste que jamás estarías. Quizás tú dijiste, yo jamás voy a hacer eso. Cálmate, para nada, yo eso jamás lo voy a hacer. Yo lo vi con mi papá, yo no voy a hacer eso. Y quizás hoy tú te estás enfrentando a lo mismo. Quizás tratando a tu pareja, quizás tratando a tus hijos como jamás creíste que los tratarías. O quizás hoy te encuentras endeudado financieramente en un colapso como jamás pensaste que estarías. Y te sientes desanimado, te sientes culpable, te sientes avergonzado. Quizás desanimado porque te sentías muy seguro. El fracaso para ti no era opción. Pensabas que tenías lo que se necesitaba, pero al final no resultó. Eso se vino abajo. La relación no se recuperó. Y tú te cuestionas entonces, ¿quién eres? Porque sientes vergüenza, sientes culpa. Y después de esto, Jesús entonces resucita. Pero Pedro sabe que le falló. Y mira lo que sucede después. Dice, Pedro les dijo a los discípulos, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. Juan 21:3. Y desde aquí ya Dios está interviniendo. Pedro regresa a hacer aquello que aprendió a hacer desde que era pequeño, antes de que Jesús lo llamara algo mucho más grande y mucho mejor. Pedro regresa a eso y me parece que muchos de nosotros podemos llegar a hacer lo mismo. Porque fracasamos y de alguna manera comenzamos a dar pasos de regreso, a retroceder a eso de lo cual un día Dios nos dijo, ya, vamos a avanzar. Regresamos a eso que un día nos dijo, esto ya quedó en el pasado, eso queda atrás, hoy yo tengo algo mejor para ti por delante. Pero la realidad es que cuando tú y yo fracasamos, honestamente nos replanteamos nuestra identidad. Es que yo de verdad creía saber quién era, pero no soy quien creía ser. Y entonces Pedro lo que hace es que regresa y se va a pescar. Y no solo, sino que él siendo un líder, teniendo influencia, influye en los demás discípulos y los está arrastrando juntamente con él. Y sabes, lo mismo hacemos tú y yo. Porque si tú eres jefe, o si tú eres padre de familia, en un hogar, en una empresa, bueno, tus palabras y acciones tienen un gran impacto. Pedro lo que hace es huir. ¿Pero qué hace Jesús? Fíjate, en la madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían quién era él. Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron. Y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchísimos los pescados. Es increíble, porque lo que Jesús está haciendo es recrear el milagro con el cual Jesús invitó a Pedro a que lo siguiera. Dice, mismo milagro. 3 años atrás, después de haber estado pescando toda la noche Pedro, Jesús se le aparece y le dice, echen la red allá más al fondo. Y cuando lo hicieron, dice la historia que las barcas casi se hundían a causa de tantos peces. Jesús está recreando ese mismo milagro para que Pedro pueda recordar quién es Él, para que sepa que los brazos de Jesús siguen abiertos, para que sepa que la invitación para tener una relación cercana con Él sigue ahí, que eso no ha cambiado. Pedro entonces se lanza hacia Jesús. Verso 9 dice, cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Y había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús, Juan 21. Así que, ¿qué hace Jesús cuando fallamos? ¿Sabes qué hace? Cuando tú y yo fallamos, Jesús nos invita a que no huyamos, que nos acerquemos a Él. En lugar de decir, Jesús se equivocó conmigo, no, yo no soy lo que esperaba, yo rebasé la línea, yo estoy descalificado, mejor me voy. No. Jesús mostró su amor, su bondad para con Pedro y le dice, hey, ven, tengo todo listo, desayunemos. Tengo todo listo para que tú y yo estemos como antes. Y esto me encanta.
Porque no se trata de tu esfuerzo, de mi esfuerzo. No se trata de las ganas que tú y yo le echamos. No se trata de eso. Las religiones hacen énfasis en los esfuerzos que tú puedes hacer para alcanzar a Dios. Pero en Jesús se trata de lo que Él ya hizo por ti para alcanzarte. No es lo que tú haces, es lo que Él ya hizo. Así que la historia termina así. Verso 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Porque claro que había que abordar una conversación. Pedro lo había negado. Y no era como que, ok, las cosas se van a quedar así, Pedro. No. Más bien Jesús está abordando la conversación por el bien de Pedro. Jesús quiere restaurarlo. Verso 16. Jesús repitió la misma pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Juan 21, 16. Verso 17. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces, alimenta a mis ovejas. Jesús no solamente recrea el milagro con el que llamó a Pedro, sino que además utiliza los elementos de las brasas, el carbón encendido, los peces, para que Pedro pueda recordar quién es. Para que Pedro pueda recordar que Jesús le ama. Jesús no le echa en cara todas las veces que le falló. Jesús no le está recordando su pasado. Jesús le está mostrando su futuro. Jesús está restaurando la identidad de Pedro. Jesús le recuerda: Pedro, tú eres el líder a quien yo apunté. Tú eres la persona que va a impulsar este movimiento hacia adelante. Tu identidad no ha cambiado. Tú eres quien yo digo que eres. Tu fracaso no te define. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces vamos adelante, continúa, no te detengas, no te paralices, no te quedes atascado en el fracaso. Levántate y cuida de mi iglesia. Jesús le restaura la identidad a Pedro. Te tengo noticias. Jesús, después de que has fracasado, si tú estás atascado ahí, Jesús quiere restaurar tu identidad. Que sepas que eres perdonado, elegido, alcanzado, amado. ¿Qué hacer entonces? Bueno, número 1, mantén la guardia en alto. Jesús les había advertido a los discípulos: vienen tiempos difíciles. La situación se va a complicar. Oren y estén alertas. Pero pudo más la autosuficiencia. Cuando tú estás en ese lugar y dices: yo sé bien lo que hay que hacer, yo sé bien lo que debería de hacerse, yo sé hasta dónde sí, hasta dónde no. No sé, lo busqué en Facebook, en Instagram, le mandé un mensaje privado, pero yo sé hasta cuándo. Cuidado, porque el fracaso está a la puerta. Número 2, sigue adelante. Algo que podemos aprender de la vida de Pedro es ver cómo Jesús lo llama a continuar, a seguir. Probablemente hoy tú te encuentras atorado, atascado, no puedes avanzar, no terminas de darle la vuelta. Estás derribado, quizás estás caído, paralizado. Ve a Jesús, no huyas más. Ve a Jesús porque Él está con las manos extendidas y quiere levantarte. Y si te está costando trabajo, tú puedes rodearte de otras personas que puedan ayudarte a levantarte, pero no te quedes solo. Conéctate en un ambiente de fe, conéctate con la iglesia. Un círculo de personas que probablemente te van a decir lo que no quieres escuchar, pero no te van a dejar solo y van a levantarte. Y número 3, descansa en su gracia. En lugar de permanecer en el desánimo, en la culpa, en la vergüenza, podemos intercambiar eso por perdón de Dios que Él nos ofrece gratuitamente. Así que yo no sé dónde te encuentres el día de hoy. No sé si aún hay una sombra de fracaso en tu vida. Ese proyecto que quizás no resultó y vino a impactar tu identidad. Ese fracaso que está haciendo aún que vivas lo que nunca pensaste llegar a vivir. Quizás hoy tú te identificas con la historia de Pedro y puedes decir: sí, yo fracasé. Yo siento que he fallado, que le he fallado a Dios, que le he fallado a mi familia, que me fallé a mí mismo.
todo se terminó, ya no hay oportunidad para mí, mi tiempo pasó, estoy descalificado. Tenía planes, tenía sueños, pero todo eso quedó atrás. Ya no hay nada que yo pueda hacer. Bueno, la historia de Pedro nos recuerda a ti y a mí que en Jesús hay esperanza después del fracaso. Que no todo se ha perdido. Cuando tú y yo fracasamos, lo que Jesús hace es invitarnos a intentarlo nuevamente, pero tomados de su mano. Porque Él tiene planes de bien para ti. Y su invitación sigue abierta. No huyas. Acércate a Jesús. So now I invite you to celebrate communion with us. If you have your trust in Jesus, now is the time we celebrate his sacrifice through the spilling of his blood and the breaking of his body. From 1 Corinthians, the Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes home." Please pray with me. Dear Heavenly Father, I'm so thankful for communion and how that gives us a way to remember the greatest sacrifice that you've made on our behalf. I pray that as we live out every day, our love for others because of the sacrifice you made would point them directly back to you. It's in your sweet Son's name we pray this and all things. Amen. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en este ambiente online. Esperamos que el mensaje sea de mucha utilidad para tu vida. Si conoces a alguien que pueda usar este mensaje o que necesite escuchar este mensaje, compártelo. Y te esperamos la próxima semana.